Continuaremos con esta cápsula con lo relacionado al siguiente autor, Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz fue un pensador polifacético, filósofo, matemático, lógico, teólogo, diplomático y uno de los últimos grandes enciclopedistas del pensamiento moderno. En el campo de la epistemología racionalista, su propuesta es especialmente relevante por la profundidad de sus principios lógicos, su visión del conocimiento como estructura ordenada del universo y su compromiso con una razón armónica y suficiente para explicar todo lo existente. Las monadas, fundamentos metafísicos del conocimiento. Leibniz sostiene que la realidad está compuesta por monadas, sustancias simples, indivisibles, inmateriales, dotadas de percepción y que constituyen las unidades fundamentales del universo. A diferencia de los átomos materiales, las monadas no interactúan entre sí físicamente, sino que cada una refleja el universo desde su propio punto de vista. Esta visión implica una ontología pluralista y armoniosa, en la que cada monada contiene un principio interno de acción y desarrollo. Desde una perspectiva epistemológica, esta concepción supone que el conocimiento no se genera por contacto con lo exterior, sino como desarrollo interno de la percepción que cada monada contiene en su propia estructura. Cada ser humano, como monada racional, tiene la capacidad de elevarse desde percepciones oscuras y confusas hacia ideas claras y distintas por medio del uso progresivo de la razón como clave del orden del mundo. Leibniz es uno de los principales representantes del racionalismo optimista, pues creía que la razón humana es capaz de acceder a las leyes del universo porque, eh, porque el mundo ha sido creado por una inteligencia divina que actúa según principios racionales. De ahí nace uno de sus postulados más importantes, el principio de razón suficiente. Este principio afirma que nada ocurre sin que haya una razón suficiente que lo explique. Para Leibniz, esta idea tiene validez tanto en el plano físico como en el lógico metafísico. Así, la tarea de la filosofía y de la ciencia es descubrir esas razones a través de la deducción racional y el análisis conceptual. En la naturaleza no ocurre nada sin una razón, es decir, sin que sea posible indicar por qué es así y no de otro modo. En epistemología, este principio ha sido fundamental para consolidar el ideal de inteligibilidad racional del mundo, base de la ciencia moderna. También ha sido clave para rechazar el azar como principio último de explicación, lo cual ha sido debatido en la física cuántica y la filosofía contemporánea de la ciencia. Conocimiento y niveles de percepción. Leibniz distingue entre distintos tipos de conocimiento. Uno, percepción confusas, son las que compartimos con los animales basadas en los sentidos sin claridad conceptual. Conocimiento racional consiste en entender conceptos mediante definiciones precisas y deducciones lógicas. Conocimiento intuitivo. En este nivel más claro, el alma capta las verdades de modo inmediato, como en las demostraciones matemáticas. Este enfoque fue decisivo en el desarrollo de la lógica formal moderna. Para Leibniz, conocer significa analizar los conceptos y descomponerlos en verdades más simples, hasta llegar a proposiciones cuya verdad es evidente por sí mismas. En ese sentido, anticipó la lógica simbólica y el proyecto de una lengua universal del conocimiento, precursora del lenguaje formal que hoy emplea la inteligencia artificial. Contribuciones actuales y legado epistemológico. Filósofos y teóricos contemporáneos como Nicolás Reicher y Robert Mary Adams han destacado cómo la epistemología leibniziana sigue viva en varios debates actuales. En la lógica computacional, donde se busca una formalización completa del conocimiento, en la filosofía de la mente, especialmente en la discusión sobre la percepción no causal y la conciencia representacional, en la inteligencia artificial como inspiración para los sistemas expertos y la idea de representaciones simbólicas que contienen todo el conocimiento sobre un dominio, en la epistemología formal, por su énfasis en el análisis conceptual y el principio de no contradicción como base de la racionalidad. Leibniz imaginó una razón pura capaz de expresar todo el conocimiento posible mediante una lengua simbólica ideal. Su sueño anticipó el lenguaje de las máquinas. En concreto, Leibniz desarrolló una epistemología racionalista profundamente estructurada y lógica, que afirma la capacidad de la razón humana para comprender el universo mediante principios necesarios. Su legado vive hoy en los lenguajes formales, en el ideal científico de explicación racional y en los fundamentos de la inteligencia artificial basada en símbolos y deducciones.
y en un pequeño cuadro comparativo de estos últimos tres este, epistemólogos, ¿verdad? En este caso, René Descartes, Spinoza y Leibniz, y sus principales diferencias en cuanto a estos rubros. Ahora, la principal viene para René Descartes, meditaciones metafísicas, para Spinoza, ética demostrada según el orden geométrico, y para Leibniz, monadología. En fundamentos del conocimiento, Descartes, el pensamiento racional, el cogito como base, el método epistemológico, la duda metódica y el análisis lógico, concepción de la realidad, el dualismo mentes y cuerpo, aportes de la epistemología, fundador del racionalismo moderno, propone ideas innatas y criterios de claridad y distinción, y vigencia contemporánea, influye en la ciencia, la psicología cognitiva y la filosofía de la mente. Para Spinoza, en fundamento del conocimiento, conocimiento racional de la necesidad natural, el método epistemológico, deducción geométrica, conceptos de la realidad, el monismo, una sola sustancia, aportaciones a la epistemología, proponen niveles de conocimientos, imaginación, razón e intuición, y la relación entre conocimiento y libertad, y en vigencia contemporánea inspira la filosofía inmanentista, la neurociencia, el pensamiento ecológico y ético. Para Leibniz, su fundamento del conocimiento, el análisis racional de conceptos y esencias, el método epistemológico, el principio lógico, razón suficiente, en cuanto a concepto de la realidad, el pluralismo, monadas como sustancia simple con percepción interna, aportes a la epistemología, defiende el principio de razón suficiente y armonía preestablecida, y en vigencia contemporánea, inspira base a la lógica simbólica, la epistemología formal y la inteligencia artificial. Como notas aclaratorias, todos defienden la primacia de la razón sobre la experiencia, pero con enfoques distintos. Descartes parte del sujeto pensante, Spinoza parte del orden necesario de la realidad y Leibniz parte de una estructura lógica del universo. Spinoza es el más objetivista, Descartes el más subjetivista y Leibniz el más lógico-matemático. Pasaremos a el empirismo y sus tres representantes, Berkeley y Hume. En contraste con el racionalismo, el empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Para los empiristas, la mente al nacer es como una hoja en blanco o tabula rasa, y todo lo que sabemos viene de lo que percibimos a través de los sentidos. Vamos a empezar por John Locke. Es una figura central en la historia de la epistemología y considerado el padre del empirismo moderno. Su obra más influyente, Ensayo sobre el entendimiento humano, constituye una crítica directa al racionalismo cartesiano, especialmente a la noción de ideas innatas, rechazo de las ideas innatas. Locke inicia un proyecto filosófico con una postura radical para su tiempo. No existe ideas innatas. Según él, si los seres humanos tuvieran ideas innatas, como la idea de Dios, la noción de la causalidad o de justicia, todas las compartiremos de forma universal desde el nacimiento. Sin embargo, esto no sucede. Los niños pequeños o personas sin instrucción no tienen conciencia de dichas ideas. El alma es como una hoja en blanco, tabula rasa, donde la experiencia va escribiendo. Esta metáfora resume su tesis epistemológica. Todo conocimiento humano proviene de la experiencia y la mente no contiene nada que no haya pasado antes por los sentidos. Tipos de experiencias y origen del conocimiento. Luke distingue dos fuentes fundamentales del conocimiento. Uno, sensación, experiencia externa, proviene de la interacción con el mundo a través de los sentidos, colores, sonidos, texturas, entre otros. Dos, reflexión, experiencia interna, consiste en la observación de los propios procesos mentales, pensar, recordar, desear, entre otros. A partir de estas dos fuentes se originan las ideas simples, que son los elementos básicos del pensamiento. Luego, mediante la operación mental, el sujeto puede combinar, comparar y abstraer estas ideas simples para formar ideas complejas. Por ejemplo, la idea de identidad, moralidad o causalidad. Esta concepción epistemológica inaugura una visión constructivista temprana en la que el conocimiento no es dado, sino elaborado activamente por el sujeto a partir de sus vivencias. La teoría de las ideas y la representación. Luke desarrolla una teoría representacional de conocimiento. No accedemos directamente a las cosas, sino a sus representaciones mentales o ideas. El conocimiento es, entonces, una relación entre el sujeto y sus propias ideas, cuya validez depende de cómo representan la realidad. Aquí distingue entre
ideas de cualidades primarias, forma, número, movimiento, que existen realmente en los objetos, ideas de cualidades secundarias, color, sabor, olor, que dependen del sujeto que percibe. Esta diferenciación anticipa debates modernos sobre realismo, percepción y relativismo fenomenológico, y ha sido retomada por filósofos de la ciencia como Wilfrid Sellars y Hilary Putnam. Hasta aquí dejaremos esta cápsula, continuamos en la siguiente.